Toda la escena y los personajes que aparecen en esta pintura están organizados en una composición perfectamente ordenada, equilibrada y simétrica. En un primer plano tenemos a dos grupos de personas, uno a la izquierda y otro a la derecha, como enfrentados cara a cara. En el centro se encuentran dos figuras claramente destacadas, que son los protagonistas de lo que ahí está ocurriendo. En un segundo plano vemos dos escenas con dos grupos de personajes, uno a la izquierda y otro a la derecha, que se encuentran en el espacio de una gran plaza pavimentada ortogonalmente. El espacio está muy bien representado mediante la perspectiva cónica lineal, consiguiendo una gran sensación de profundidad. Al fondo de la plaza se encuentran tres edificios, uno en el centro, rematado con una gran cúpula dorada, y los otros dos, que son iguales, están uno a cada lado del edificio central. Más allá de estas tres construcciones aparece un paisaje lejano con suaves montañas bajo un cielo luminoso y despejado. Con una composición tan simétrica como esta, el cuadro queda dividido en tres bandas horizontales que se cruzan con otras tres bandas verticales. Los dos personajes principales son Jesucristo, que aparece de pie a la izquierda, y San Pedro, que aparece arrodillado frente a él. El título de esta obra es Jesús entregando las llaves a San Pedro. Si nos fijamos en los personajes que aparecen alrededor de ellos, vemos que unos tienen en la cabeza el halo de santidad que en la pintura religiosa se utiliza para representar a los santos, y otros en cambio no lo tienen. Si contamos cuántos de ellos llevan la aureola, nos salen 11, más San Pedro 12, o sea que tenemos a Jesucristo con los 12 apóstoles que él eligió entre sus muchos discípulos, según está relatado en los evangelios, para que le acompañaran y vivieran con él durante los 3 años que estuvo predicando antes de morir. Vemos también que todos ellos, además de llevar la corona en la cabeza, van vestidos con túnicas al modo antiguo de la época de los romanos, mientras que el resto de los personajes que aparecen junto a ellos, en primer plano, están vestidos al modo de la época del Renacimiento, es decir, el modo de vestir del siglo XV, que es cuando fue pintada esta obra. Este contraste es bastante sorprendente y se sale de lo normal. Lo normal era representar a todos los personajes con vestiduras y ropajes antiguos o todos con vestiduras de la época en que fue pintado. Esto de mezclar pasado y presente no tiene mucho sentido, salvo que responda a alguna intención, lógicamente. También podemos ver un gran contraste entre los rostros idealizados y similares de los 12 apóstoles frente a los rasgos realistas y diferenciados de los otros personajes. Sin duda se trata de personajes reales de la época a los que Perugino, el gran maestro florentino autor de esta pintura, decidió retratar. Uno de ellos lleva una escuadra, otro lleva un compás o tal vez un diapasón, otro, que parece ser un personaje principal por el collar que lleva sobre sus hombros y en el pecho, empuña en su mano derecha lo que podría ser un cetro o algún otro símbolo de su autoridad, y el que aparece a su lado, mirando al espectador, seguramente sea el propio Perugino, pues el parecido con los retratos que de él conservamos, como este o este otro, nos hace suponer que se trata de un autorretrato. En el grupo de personajes de la izquierda, en segundo plano, tenemos representado un pasaje del Evangelio en el que se relata que unos recaudadores de impuestos fueron a preguntarle a San Pedro si Jesucristo iba a pagar el tributo que todos los judíos debían pagar para el sostenimiento del templo de Jerusalén. Ese impuesto se denominaba el tributo de las 2 dracmas, pues cada persona debía pagar esa cantidad. Cuando San Pedro fue a Jesucristo a preguntarle qué hacían, Jesús le dijo que fuera a pescar y que al primer pez que sacara le abriera la boca y allí encontraría una moneda para pagar el impuesto por los dos. Lo que relata el Evangelio es que San Pedro encontró en el pez una moneda de un estáter. Un estáter equivale a 4 dracmas. Con ella pudo pagar el tributo por Jesús y por él mismo. La escena que tenemos representada a la derecha corresponde a otro pasaje del Evangelio, en el que se cuenta que, estando Jesús predicando en la explanada del templo, los judíos que le escuchaban deciden lapidarle, como se hacía con los blasfemos, pues entendieron que Jesucristo estaba diciendo que él era el Mesías, hijo de Dios. Toda esta gente alrededor de Jesucristo, que parece que están bailando, en realidad están tirándole piedras para matarlo.
Las dos edificaciones que aparecen al fondo, a los lados, son exactamente iguales y en realidad no se trata de unos edificios, sino que son arcos de triunfo, tal como los emperadores romanos solían construirlos para recordar sus hazañas y proclamar así su gloria al pueblo y a todas las generaciones venideras. En concreto, los arcos pintados por Perugino responden exactamente al modelo del arco de Constantino, que todavía hoy podemos ver en el Foro de Roma. Cada uno de ellos tiene una inscripción en la parte superior. Lo que se dice en ella es Inmensum Salomoni Templum tu hoc quarte sacrasti en la de la izquierda y Siste opibus dispar religione prior en la de la derecha. Uniendo los dos textos y traduciendo del latín al castellano, lo que se dice es algo así como: tú, Sixto IV, desigual en riqueza a Salomón, pero superior a él en religión, consagraste este inmenso templo. Se trata de un elogio por parte de Perugino hacia el Papa Sixto IV, que es quien le encargó esta pintura para decorar una de las paredes de la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina se llama así en recuerdo del Papa Sixto IV, que fue quien la reconstruyó y la embelleció con las obras de los mejores artistas de su tiempo, hacia 1480, cuando todavía en el Vaticano no se había construido la actual Basílica de San Pedro. En su lugar estaban los restos bastante ruinosos de la antigua basílica que el emperador Constantino había mandado construir sobre la tumba del que había sido el primer papa de la Iglesia, el apóstol San Pedro. El templo que aparece representado en la obra de Perugino no tiene nada que ver con la Capilla Sixtina, sino que se trata de una idealización de un templo de planta octogonal, tal como los templarios solían edificar sus iglesias, pero cubierto con una perfecta cúpula dorada, aunque también podría ser una bóveda de arcos de crucería. Bueno, se supone que todo esto debe tener un hilo conductor con un mensaje claro para los que en aquella época vieran la obra y que nosotros, siglos después, podríamos alcanzar si analizamos el significado de cada uno de los elementos que aparecen. En la pintura religiosa podemos encontrarnos obras en las que simplemente se representan pasajes de la vida de Jesucristo o de los santos con la intención de mover a los fieles hacia la piedad y hacia la penitencia, y también nos podemos encontrar obras en las que se utilizan símbolos y figuras alegóricas para expresar las verdades de fe que la Iglesia enseña y que los fieles cristianos deben creer. Aquí tenemos a Jesucristo en una representación simbólica. Cada uno de los elementos que aquí aparecen tiene un significado en la iconografía cristiana que se corresponde con alguna de las verdades de fe que la Iglesia enseña en su doctrina. Aquí tenemos otra representación de Jesucristo, pero aquí no hay símbolos. En esta representación sobria y realista, la intención es que esta imagen mueva a los fieles al dolor por los pecados que han provocado la muerte de Jesucristo. Pero también hay obras en las que se mezclan ambos aspectos, emocionales e intelectuales, pues estos dos aspectos forman parte de las enseñanzas de la Iglesia. En la doctrina católica, los mismos hechos protagonizados por Jesucristo tienen un significado simbólico, y un ejemplo perfecto lo tenemos en esta obra de Perugino, pintada el año 1482. Aquí se nos dice que Jesucristo trató de un modo especial al apóstol San Pedro, porque este discípulo habría de tener un lugar de primacía dentro del grupo de los 12 apóstoles. Jesucristo dio a San Pedro un nombre nuevo, 2 llaves y 3 coronas. Para empezar, San Pedro no se llamaba Pedro, sino Simón. Y Jesucristo, cuando se encuentra con él, le cambia el nombre. Le dice que ya no se llamará Simón, sino Pedro. El caso es que Pedro no era un nombre de persona, no había nadie que se llamara así. La palabra Pedro significaba piedra, o más bien roca. Jesucristo le dice que le cambia el nombre porque él va a ser la roca o cimiento sobre la que edificará su iglesia. Le dice también que le entregará las llaves del reino de Dios con el poder de atar y desatar en la tierra y en el cielo. El reino de Dios no es de este mundo, pero está en este mundo, es la Iglesia. Las 2 llaves significan el poder temporal para poner leyes en la tierra y el poder espiritual sobre la fe y las enseñanzas morales, autoridad civil y autoridad religiosa. En el Evangelio se relata que Jesús por 3 veces le pregunta a San Pedro si le ama más que los demás, y Pedro responde que sí. A cada respuesta afirmativa, Jesucristo le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mi rebaño. Pero
Para la Iglesia esto es símbolo de los tres poderes del Papa, representados en la triple corona que éste lleva en la tiara con la que se cubre la cabeza. El poder de gobernar, estableciendo leyes para el pueblo cristiano, el poder de enseñar, interpretando lo que se refiere a la fe y a la moral, y el poder de santificar, administrando los sacramentos y celebrando el culto a Dios. El escudo del Papa es este. Tenemos las dos llaves cruzándose y sobre ellas la tiara con las tres coronas superpuestas. Las tres coronas que el Papa lleva en su cabeza corresponden a los tres poderes. La Iglesia tiene la misión de conservar las enseñanzas de Jesucristo, que es la revelación de Dios a los hombres. El conjunto de estas verdades reveladas recibe el nombre de depósito de la fe y está contenido en la tradición, la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia. Desde el mismo origen de la Iglesia, la figura del Papa fue considerada la autoridad suprema de toda la cristiandad. Todos los obispos, que son sucesores de los apóstoles, reconocieron que el Papa, que era el sucesor de San Pedro, por ser el obispo de Roma, tenía una preeminencia sobre los demás, porque Jesucristo se la había otorgado con el fin de mantener la unidad de la Iglesia que él fundó. Los obispos sabían que para mantener la comunión con Jesucristo, tenían que mantener la comunión con el Papa. Pues esta es la idea que transmite esta obra. La Iglesia es el pueblo de Dios Padre, el cuerpo de Dios Hijo y el templo de Dios Espíritu Santo. Y en la Iglesia el Papa es la roca o cimiento sobre la que se edifica ese templo, es la cabeza de ese cuerpo místico y es el pastor supremo de ese pueblo de Dios. En cuanto a los símbolos cristianos, este que vemos aquí es probablemente el que más variedad de interpretaciones ha suscitado entre los estudiosos del tema. Ha sido encontrado grabado en numerosas iglesias románicas. Ni siquiera está clara la traducción correcta de las palabras latinas que aparecen escritas. Se leen igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Con las letras que aparecen se puede formar la expresión Pater Noster, que significa Padre Nuestro, y es el comienzo de la principal oración de los cristianos. Lo más sorprendente es que la inscripción más antigua de este tipo se ha encontrado en una casa de la ciudad de Pompeya, que quedó sepultada tras la erupción del Vesubio. La erupción de este volcán ocurrió el año 79 después de Jesucristo, lo cual significaría que ya por entonces había familias cristianas en Pompeya. El tema de las excavaciones arqueológicas nos daría para otro vídeo. Por cierto, las excavaciones en la Basílica del Vaticano se llevaron a cabo hacia el año 1940 para ver lo que había debajo de la zona del altar en el subsuelo, y lo que los arqueólogos se encontraron fue, lógicamente, la tumba de San Pedro, tal como la tradición de la Iglesia enseñaba, asegurando que San Pedro, después de ser martirizado, había sido enterrado en aquel lugar donde después se construyó la basílica. Vamos, que lo de que sería la roca sobre la que Jesucristo edificaría su iglesia, casi se puede decir que tiene un sentido figurado y a la vez un sentido literal. Por cierto, sobre el tema de los restos arqueológicos, ahora mismo uno de los yacimientos que están dando bastantes sorpresas a los historiadores es el conjunto de construcciones megalíticas que se han encontrado en Göbekli Tepe, al sur de Turquía. Fue construido hacia el año 10.000 a.C. y se están encontrando cosas que se supone que no corresponden con el nivel cultural de las sociedades de aquella época. Bueno, lo dejamos para otra ocasión. Te recuerdo que para saber hay que leer. Si quieres saber de arte, te recomiendo que leas la imprescindible Historia del Arte de Gombrich. Ahí abajo tienes el enlace. Nada más por hoy, no te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto, y si ya estás suscrito, a lo mejor puedes plantearte apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Nada más por hoy, hasta el próximo vídeo, adiós.